En esta cátedra vamos a hablar sobre las vocales. Las vocales son los sonidos que se producen sin obstrucción o fricción de los órganos articulatorios. Es decir, en la producción de los vocales la lengua nunca entra en contacto con ninguno de los órganos de la cavidad oral. Y esta es la distinción fonética más importante entre las vocales y las consonantes. El sistema vocálico del español se compone de 5 vocales, y para describirlas tenemos que tomar en cuenta, primero, la altura de la lengua en la cavidad oral o la cavidad bucal. Segundo, el desplazamiento de la lengua en el plano horizontal. Y tercero, la forma que adoptan los labios. Y aquí en este diagrama es un diagrama parecido al diagrama en el libro, pero es una forma un poco diferente. Pero puedes comparar este diagrama con el diagrama en la página 62. Pero aquí podemos ver que este diagrama representa la cavidad bucal. Entonces vemos que las vocales altas, o sea, las que se forman con más altura de la lengua, son I y U. Y las medias son E y O. Y la única baja es la A. También I, E y E, wow, I y E son vocales anteriores, es decir, se forman en la parte anterior de la cavidad bucal. Y la vocal A se forma en el centro y la U y la O se forman en la parte posterior de la cavidad bucal. En cuanto a la acción de los labios, la U y la O son redondeadas y la I, E y A son no redondeadas. Un sonido se produce con vibraciones de aire y la fonética acústica pretende describir estas vibraciones de cada sonido. Otra palabra para las vibraciones del aire es la onda sonora. Y aquí tenemos una onda sonora. El número de ondas que se producen dentro de un tiempo específico es la frecuencia de la onda sonora. Un número bajo de ondas corresponde a un sonido grave y un número alto de ondas corresponde a un sonido agudo. La altura de las ondas corresponde a la intensidad del sonido y la duración del sonido es el tiempo desde que se inicia la vibración hasta su final. La onda sonora se puede representar también en un espectrograma. Y aquí vemos la representación de la palabra papá. Aquí tenemos la onda sonora y aquí tenemos la representación del espectrograma. Y podemos ver que aquí las partes más intensas son las vocales. Y se puede ver eso con la altura aquí de las ondas de la onda sonora. Y aquí en el espectrograma podemos ver que las partes con más energía, más intensidad, son más oscuras y también son bastante altas. Aquí con la P no tenemos vibración de las cuerdas vocales, por eso desaparece mucha de la intensidad. Entonces estos sonidos son las partes menos intensos de este espectrograma. Podemos ver también aquí una banda y esta banda representa el punto cuando el hablante suelta el oclusivo o la consonante oclusiva, la P, justo antes de producir la A, la vocal. Esta banda se llama el tiempo de emisión de voz, en inglés voice onset time, que corresponde a la sutura de la consonante oclusiva antes del inicio del sonido vocálico. En el libro se mencionan los formantes y da otra representación de las vocales
las vocales españolas, perdón, y los formantes se definen como la concentración de energía que refleja como el aire vibra en la cavidad oral. Entonces aquí tenemos los formantes. Podemos ver formante 1, formante 2 y formante 3. Y todos los formantes nos dan información diferente. Formante 1 se relaciona con la altura de la lengua y formante 2 se relaciona con la anterioridad o la posterioridad de la lengua en la cavidad oral, y podemos observar que las vocales posteriores tienen valores más bajos en comparación con las anteriores. Okay. Y también menciona el libro que las vocales, sus ondas son homogéneas. Por eso vemos este patrón homogéneo. Pero ese no es el caso con los consonantes. Los consonantes presentan características no armónicas y por eso podemos básicamente leer la diferencia entre los sonidos aquí.